¿Sientes a menudo que la vida moderna, con su ritmo frenético y sus promesas vacías, te ha despojado de algo esencial? La ansiedad es la epidemia silenciosa. La frustración se ha normalizado y la búsqueda de la felicidad parece una carrera sin meta. Nos lanzamos de una solución rápida a otra, de un gurú a una nueva tendencia, esperando encontrar la clave para una existencia más plena, pero invariablemente volvemos al punto de partida, con un vacío que resuena. Este lamento universal, este susurro colectivo de «debe haber algo más», no es una debilidad. Es una señal, una invitación a un camino que, aunque antiguo, es radicalmente relevante para nuestra era. Y es precisamente aquí donde una filosofía milenaria, nacida en la bulliciosa Atenas y perfeccionada en el corazón del Imperio Romano, resurge con una fuerza sorprendente, el estoicismo. Pero no imagines túnicas y discursos abstractos. Esta no es una solución mágica, ni un elixir que disuelva tus problemas de la noche a la mañana. El estoicismo no es una píldora de la felicidad inalcanzable. Es, en esencia, un manual de instrucciones para la mente humana, una guía práctica y robusta para navegar la complejidad de la existencia, encontrar serenidad en el caos y fortaleza ante la adversidad. Es una filosofía para la vida real, para los desafíos cotidianos que todos enfrentamos. Este no es un video más de autoayuda pasajera. Nuestra promesa es ambiciosa pero genuina. A lo largo de las próximas veintenas de minutos, te guiaremos a través de 10 prácticas estoicas transformadoras, diseñadas para no solo comprender esta filosofía, sino para integrarla activamente en tu día a día. Nuestro objetivo no es solo informarte, sino empoderarte para que al final de este viaje tengas las herramientas concretas para reconstruir tu paz mental, fortalecer tu resiliencia emocional y, en última instancia, arreglar lo que sientes que está roto en tu vida. Prepárate para un despertar, para una reconfiguración profunda de tu perspectiva. La credibilidad de esta sabiduría no reside en su antigüedad, sino en su probada eficacia a través de milenios. Grandes mentes como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio no solo teorizaron, sino que vivieron y aplicaron estos principios en las situaciones más extremas, desde el exilio hasta el liderazgo del imperio más vasto de su tiempo. Sus escritos no son reliquias polvorientas, sino testimonios vivos de cómo cultivar una fortaleza interna inquebrantable, una virtud inalterable y una capacidad de discernimiento que trasciende cualquier era. Es una herencia intelectual que se ha mantenido relevante porque aborda verdades fundamentales de la condición humana. Verdades que el tiempo no ha podido erosionar. Así que, si estás cansado de sentirte a la deriva, si anhelas una base sólida sobre la cual construir una vida con propósito y tranquilidad, este es tu momento. Te invitamos a desvelar los secretos de una filosofía que promete no solo cambiar tu forma de pensar, sino tu forma de vivir. Pero, ¿qué es exactamente este estoicismo que se presenta como una brújula en nuestra tormenta moderna? ¿Y por qué, después de 2000 años, se ha vuelto más esencial que nunca para encontrar la paz en un mundo que parece diseñado para robárnosla? Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Pero, ¿qué es exactamente el estoicismo y por qué resuena con tanta fuerza hoy? Su génesis se remonta a la Atenas clásica, hace más de 2 milenios, con un comerciante fenicio llamado Zenón de Sitio. Tras un naufragio que lo dejó sin nada, Zenón encontró consuelo en la filosofía, estudiando con diversos maestros antes de fundar su propia escuela alrededor del año 300 a.C. Enseñaba bajo el pórtico pintado, la Stoa Poikile, de donde la escuela tomó su nombre.
No era un credo místico, sino una filosofía práctica, nacida de la observación del cosmos, buscando armonía y paz interior. El estoicismo floreció hasta el Imperio Romano, donde sus principios fueron abrazados por figuras de mundos distintos, unidas por la sed de sabiduría. Séneca, dramaturgo y consejero imperial, vivió exilio e intriga. Epicteto, un esclavo liberto, se convirtió en maestro influyente, enseñando la libertad interior. Marco Aurelio, el emperador filósofo, plasmó sus meditaciones como faro de introspección y liderazgo, escritas en medio de campañas y presiones. Desde el siervo hasta el monarca hallaron en la filosofía una guía universal. En el núcleo de su enseñanza, el estoicismo postula que la virtud es el único bien supremo. Para los estoicos, virtud no es solo cualidad moral, sino excelencia del carácter humano, manifestada a través de sabiduría práctica, justicia, coraje y templanza. Estas virtudes cardinales son interdependientes. No se puede ser sabio sin ser justo, ni valiente sin ser templado. Riqueza, salud o fama, aunque deseables, son indiferentes preferibles, no intrínsecamente buenas ni malas. Solo la virtud, bajo nuestro control, es el camino hacia una vida plena y significativa. Aquí reside un pilar fundamental, la dicotomía del control. Los estoicos nos instan a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones están enteramente bajo nuestro poder. Son el reino de nuestra voluntad y donde reside nuestra libertad. Sin embargo, el cuerpo, la propiedad, la reputación, la salud, las acciones de otros, los eventos externos, todo esto escapa a nuestro control. Ignorar esta distinción es fuente de gran angustia. Al comprenderla y aceptarla, liberamos energía, dirigiéndola hacia donde realmente podemos impactar. La razón se convierte entonces en nuestra guía principal. Es la facultad que nos permite discernir esta dicotomía. Hemos hablado del poder de tu mente, de esa capacidad latente que aguarda ser despertada. Pero, ¿cómo se manifiesta realmente ese poder en la práctica, en el torbellino de tu día a día? La respuesta, la primera clave para desentrañar el enigma de una vida plena, reside en un principio ancestral, tan simple en su formulación como increíblemente profundo en su impacto, la dicotomía del control. Imagina por un momento que tu vida es un vasto océano. En él hay corrientes que puedes dirigir con tu timón y velas, y otras que son mareas inmensas, fuerzas de la naturaleza que escapan por completo a tu propia voluntad. La sabiduría estoica nos invita a discernir con precisión quirúrgica entre estas dos realidades. ¿Qué está realmente bajo tu influencia directa? No es el clima, ni las decisiones de tu jefe, ni siquiera la opinión que un extraño pueda formarse de ti. Lo que sí reside en el santuario de tu control son tus juicios, tus deseos, tus aversiones, tus intenciones y, fundamentalmente, tus acciones. Es la manera en que eliges interpretar un evento, la dirección que das a tus impulsos, la voluntad que imprimes en cada paso. Si llueve, no puedes detener la lluvia, pero puedes decidir si te amargas por ello, si buscas un paraguas o si simplemente aceptas la humedad como parte del día. Si alguien te critica, no puedes controlar su lengua, pero sí cómo esa crítica resuena en tu interior, si la dejas perturbar tu paz o si la analizas con desapego, extrayendo lo útil y descartando lo superfluo. Por otro lado, existe una vasta extensión de cosas que por más que te esfuerces, jamás podrás dominar. Los eventos externos, el comportamiento ajeno, el pasado inmutable, el futuro incierto. Son como las estrellas en el firmamento.
Puedes admirarlas, estudiarlas, pero nunca moverlas de su órbita. Intentar controlar lo incontrolable es la fuente primordial de frustración, de esa ansiedad corrosiva que te roba el sueño y la energía. Es como intentar vaciar el océano con una cuchara, una tarea inútil que solo genera agotamiento y desesperación. Aquí radica la magia, el secreto liberador. Al aceptar esta distinción, al trazar esa línea invisible pero poderosa, liberas una cantidad asombrosa de energía. Esa energía que antes gastabas en preocuparte por lo que no podías cambiar, ahora se redirige, se concentra, se enfoca en aquello donde tu influencia es absoluta. Entonces, la ansiedad se disipa como la niebla al sol. Dejas de luchar contra fantasmas y comienzas a construir sobre cimientos sólidos. Entender esto no es resignación, es empoderamiento. Es la llave maestra para dejar de ser un mero espectador de tu propia vida y convertirte en el arquitecto consciente de tu paz interior. Esta comprensión es la base, el primer escalón hacia la maestría de tu mente. Prepárate, porque a partir de aquí, cada práctica estoica que descubramos se construirá sobre esta verdad inquebrantable, transformando tu existencia paso a paso. La dicotomía del control nos enseña dónde enfocar nuestra energía, pero con qué propósito. Aquí es donde la virtud emerge como la verdadera brújula interior, el norte inmutable en el vasto océano de la existencia. Para los estoicos, la virtud no era un ideal platónico inalcanzable o una simple lista de reglas morales. Era el camino práctico, la ciencia de vivir bien, la única fuente confiable de eudaimonia, esa profunda plenitud y florecimiento humano que va más allá de la mera felicidad superficial. Se desglosa en 4 pilares cardinales: la sabiduría, para discernir lo bueno de lo malo; la justicia, para tratar a los demás con equidad; el coraje, para enfrentar la adversidad; y la templanza, para moderar nuestros deseos y pasiones. Estas no son opciones, sino prerequisitos para una vida auténtica. La razón, ese don distintivo de la humanidad, se convierte en nuestra herramienta principal para navegar este camino virtuoso. Es a través de la razón que analizamos nuestras percepciones, cuestionamos nuestros impulsos y evaluamos las consecuencias de nuestras acciones. No se trata de una lógica fría y desapegada, sino de una facultad activa que nos permite alinear nuestras decisiones con los principios universales y nuestra propia naturaleza racional. Es la razón la que nos capacita para distinguir entre lo que es verdaderamente valioso y lo que es meramente preferible, entre lo que contribuye a nuestro bienestar a largo plazo y lo que nos desvía del curso. Sin la guía de la razón, las virtudes se disuelven en meras intenciones vagas y nuestras vidas se vuelven un barco a la deriva. Estas virtudes, lejos de ser conceptos abstractos, se manifiestan en cada decisión cotidiana, en cada interacción. La sabiduría no es solo conocimiento libresco, sino la capacidad de elegir la respuesta adecuada ante un desafío, de priorizar nuestro desarrollo personal sobre la gratificación instantánea. La justicia se revela al escuchar activamente a los demás, al defender a los oprimidos, al cumplir nuestras promesas incluso cuando nadie nos observa. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar correctamente, a pesar de él, de defender nuestros valores frente a la crítica o la adversidad. Y la templanza es la maestría sobre uno mismo, la moderación en el comer, el beber, el hablar, el trabajar, evitando los excesos que nos esclavizan y nos alejan de nuestro propósito.
Vivir con virtud, entonces, es vivir con propósito, con autenticidad. Es la manifestación externa de una brújula interna bien calibrada. Cuando nuestras acciones reflejan la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, estamos viviendo en armonía con nuestra verdadera naturaleza y con el orden racional del universo. Esta coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es la fuente de una paz interior inquebrantable, una resiliencia que las circunstancias externas no pueden perturbar. Una vida virtuosa es, en esencia, una vida auténtica, donde cada elección contribuye a la construcción de un carácter noble y a la consecución de una existencia plena y significativa. No es una búsqueda de perfección, sino de mejora constante. Sin embargo, el mero entendimiento de la virtud y la razón no es suficiente. La filosofía estoica no es un sistema de creencias pasivo, sino una disciplina activa. La aplicación de estos principios requiere práctica constante, una forja diaria de nuestro carácter. No nacemos virtuosos, nos hacemos virtuosos a través de la repetición deliberada de acciones correctas, de la supervisión constante de nuestros juicios y de la alineación de nuestras intenciones con el bien. Es en este proceso de aplicación donde la teoría se encuentra con la vida, donde los principios se transforman en hábitos arraigados. Y es precisamente en la formación de estos hábitos estoicos donde encontraremos las herramientas para integrar esta brújula interior en cada fibra de nuestro ser, un tema que exploraremos con mayor profundidad. La noción popular distorsiona el estoicismo, pintándolo como una filosofía fría, desprovista de sentimientos, un camino hacia la supresión emocional. Pero esta es una lectura superficial, una caricatura que ignora la profunda comprensión estoica de la psique. Lejos de abogar por la erradicación, su verdadera búsqueda era la maestría emocional. Discernir entre reacciones naturales y pasiones irracionales que nos encadenan. No se trataba de no sentir, sino de no ser arrastrados por sentimientos que nublan el juicio y nos alejan de la virtud. Las emociones son parte intrínseca, pero muchas nacen de juicios erróneos y pueden ser tiranos internos si no se examinan. Aquí entra un concepto fundamental, la apateia estoica. No es la apatía moderna, esa indiferencia letárgica que nos desconecta. Para los estoicos, apateia significaba la liberación de perturbaciones emocionales dañinas, de los patos o pasiones irracionales que nos afligen. Era un estado de serenidad imperturbable, no por la ausencia de sentir, sino porque la razón había prevalecido sobre los impulsos desordenados. Imaginen una mente como un lago. No buscaban secarlo, sino calmar sus aguas para reflejar la realidad con claridad, sin las distorsiones de las tormentas internas. Era la libertad de no ser esclavo de la ira, el miedo desproporcionado o el deseo insaciable, sino de actuar con calma. ¿Cómo lograban esto? La clave reside en que nuestras emociones no son reacciones automáticas a eventos externos, sino el resultado directo de nuestros juicios sobre ellos. No es la situación en sí lo que nos perturba, sino la interpretación que le damos. Si juzgamos un inconveniente como tragedia, sentiremos angustia. Si lo vemos como desafío o aprendizaje, nuestra respuesta emocional será radicalmente diferente. Los estoicos nos invitan a mirar más allá de la superficie de nuestros sentimientos y a investigar los juicios subyacentes que los alimentan. Este autoexamen es la primera línea de defensa contra la tiranía emocional, una herramienta poderosa para desentrañar el origen de nuestro propio sufrimiento. Esta introspección nos permite distinguir entre emociones naturales y apropiadas, como la alegría por un bien genuino o la tristeza ante una pérdida inevitable, y aquellas que son pasiones
irracionales. Ira descontrolada, envidia corrosiva, miedo paralizante ante lo incontrolable o euforia desmedida por cosas indiferentes. Las primeras son aceptadas, las segundas vistas como enfermedades del alma que deben ser curadas por la razón. No se trata de reprimirlas, sino de comprender su mecanismo, sus raíces en juicios erróneos y así despojarlas de su poder. Es un proceso de desidentificación, observar la emoción sin dejarse arrastrar, manteniendo nuestra autonomía. Así, la maestría emocional estoica no es invitación a la frialdad, sino un llamado a la lucidez. Es el arte de navegar el complejo mar de los sentimientos con la brújula de la razón, evitando los arrecifes de las pasiones desordenadas. Al entender que somos los arquitectos de nuestras respuestas emocionales a través de nuestros juicios, los estoicos nos otorgan un poder inmenso. Nos preparan para no ser meros receptores pasivos de lo que la vida nos arroja, sino agentes activos en la construcción de nuestra paz interior. Este entendimiento fundamental es el cimiento sobre el cual se construirán las prácticas concretas que nos permitirán gestionar y transformar nuestra relación con nuestras emociones, forjando una resiliencia inquebrantable. Esta preparación del terreno para gestionar nuestras reacciones culmina en prácticas concretas, diseñadas para fortalecer nuestra fortaleza interior. La primera disciplina, una joya atemporal del pensamiento estoico, es la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Lejos de ser pesimismo o una invitación a la negatividad, esta práctica fundamental nos invita a contemplar, serena y conscientemente, los posibles desafíos y adversidades del día. No se trata de atraer la desgracia, sino de despojar a lo inesperado de su capacidad para sorprendernos y desestabilizarnos, permitiéndonos ensayar mentalmente la realidad. Imaginen un guerrero que, antes de la batalla, visualiza cada posible escenario, la emboscada, la herida, la retirada. No lo hace para sucumbir al miedo, sino para afilar su mente, anticipar movimientos y reaccionar con templanza. La mayor vulnerabilidad reside en ser tomados por sorpresa. Un evento adverso, sin previo aviso, tiende a generar pánico, ira o desesperación. La premeditatio malorum es ese escudo matutino, una armadura forjada en la reflexión. Nos permite enfrentar las vicisitudes de la existencia no con resignación pasiva, sino con determinación activa y ecuanimidad inquebrantable. Navegar con propósito, no ser arrastrado. ¿Cómo se realiza esta meditación matutina? Al despertar, antes del ajetreo, dedicamos minutos a la reflexión. Piensen en posibles contratiempos. El tráfico inesperado, un comentario hiriente, un proyecto fallido, la pérdida de un objeto o la enfermedad. No se trata de detenerse en el dolor, sino de visualizar cómo reaccionaríamos. Recordamos que muchos eventos están fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta interna no lo está. Nos preguntamos, ¿qué virtud puedo aplicar? ¿Cómo mantener la serenidad? Este ejercicio es una simulación mental de resiliencia, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta ante lo inevitable. El poder transformador de la premeditatio malorum es inmenso. Al enfrentar mentalmente estos escenarios, la ansiedad se disipa, reemplazada por una anticipación calculada. Lo que antes era preocupación incierta, ahora es un desafío preevaluado, y con estrategia, dejamos de ser víctimas pasivas para convertirnos en observadores conscientes, listos para actuar con razón y virtud. Este ejercicio nos enseña que el verdadero control no reside en manipular eventos externos, sino en gobernar nuestra propia mente, percepciones y reacciones. Es la libertad de saber que, pase lo que pase, podemos elegir nuestra respuesta y mantener la paz interior. Este ritual matutino
lejos de ser presagio, se convierte en un acto de profundo empoderamiento. No es desear el mal, sino aceptar la posibilidad de que ocurra, y al hacerlo, desarmar su impacto emocional. Es la práctica de la resiliencia pura, una transformación de la ansiedad en anticipación calculada y preparación mental inquebrantable. Pero la sabiduría estoica es un viaje bidireccional, una danza entre la luz del día y la oscuridad de la noche. Así, la premeditación matutina nos arma para el día que comienza, pero la sabiduría estoica nos enseña que la jornada no concluye al caer el sol. Al contrario, la noche nos ofrece una segunda oportunidad, un santuario para la introspección tan vital como la preparación del amanecer. La práctica del espejo nocturno. Es en la quietud de estas horas finales, cuando el mundo exterior se apaga, que encendemos una luz interior para examinar el lienzo de nuestro día. Este ritual cierra el ciclo de aprendizaje y nos forja en el crisol de la autoconciencia, no como un simple recuento, sino como una inmersión profunda en nuestras reacciones, juicios y decisiones. El objetivo primordial de esta revisión nocturna es desglosar el día con una mirada crítica pero compasiva. ¿Cómo actuamos? ¿Nuestros juicios fueron racionales o impulsivos? ¿Reaccionamos con serenidad ante la adversidad o fuimos arrastrados por las pasiones? Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Por tanto, esta práctica nos insta a identificar esos juicios subyacentes que moldearon nuestras emociones y comportamientos. Al hacerlo, no solo aprendemos de errores, sino que celebramos aciertos, reforzando las virtudes. Es un ejercicio de autoconocimiento puro, una auditoría personal que revela patrones y fortalezas, allanando el camino para la mejora continua. Para llevar a cabo esta introspección de manera efectiva, podemos formularnos una serie de preguntas clave. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué dejé de hacer que debería haber hecho? ¿Cómo podría haber reaccionado de manera más virtuosa en esa situación desafiante? Séneca en sus cartas describía cómo cada noche revisaba su propio comportamiento, no para autoflagelarse, sino para corregir el rumbo. Este no es un tribunal para condenarnos, sino un laboratorio para experimentar con la virtud. Es crucial abordar esta revisión con una actitud de aprendiz, observando con curiosidad, sin juzgar severamente. La meta es entender, no castigar, transformando la experiencia en sabiduría práctica. La herramienta más poderosa para concretar esta reflexión es, sin duda, el diario estoico. No se trata de un diario de eventos triviales, sino de un cuaderno de bitácora para el alma. En sus páginas registramos no solo lo que ocurrió, sino cómo nos sentimos al respecto, por qué reaccionamos de cierta manera y cómo podemos aplicar los principios estoicos de forma más efectiva en el futuro. Es un diálogo con nuestro yo más profundo, un espacio seguro para analizar nuestros impulsos, cuestionar nuestras creencias irracionales y planificar estrategias para cultivar la paciencia, el coraje o la justicia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó un legado de esta práctica, convirtiendo su diario personal en una guía imperecedera. Este ritual nocturno, este ejercicio de autoevaluación constante, es la fragua donde se forja el carácter. Cada entrada en el diario, cada reflexión honesta, nos acerca un paso más a la serenidad y la sabiduría. Nos permite cerrar el día con una sensación de propósito y aprendizaje, no solo de haber vivido, sino de haber crecido. Y es precisamente esta disciplina mental, esta capacidad de mirar hacia adentro y corregir el rumbo, lo que nos prepara para la próxima práctica que exploraremos. Porque al fortalecer nuestra voluntad a través de esta introspección diaria, al afinar nuestra capacidad de análisis y resiliencia,
nos volvemos más aptos para enfrentar desafíos voluntarios y deliberados que pondrán a prueba nuestra fortaleza interior, elevando nuestra virtud a nuevos niveles y consolidando la maestría sobre nosotros mismos. Pero la preparación mental y la reflexión no son suficientes si nuestra voluntad permanece blanda, acostumbrada a la comodidad. La siguiente práctica, la tercera en nuestro camino hacia la fortaleza inexpugnable, es la ascesis, o la disciplina de la abstinencia voluntaria. No es un masoquismo, sino un entrenamiento consciente y deliberado para fortalecer el espíritu, para desvincular nuestra felicidad de las cadenas de la complacencia. Es un arte sutil de privación autoimpuesta, una forma de recordarnos que podemos vivir con menos, que nuestra esencia no reside en la acumulación, sino en la resistencia interior. Imagina la sensación de una ducha helada al amanecer, el café postergado por unas horas, o la elección de caminar largas distancias cuando el transporte está al alcance. Estas no son meras incomodidades, son oportunidades, pruebas elegidas con propósito. Cada pequeña privación voluntaria es un ejercicio de la voluntad, un músculo que se atrofia con el exceso de facilidades. Al enfrentarnos a estas mini adversidades controladas, construimos una armadura interna, una capacidad de decir no a los impulsos inmediatos y sí a la visión de un yo más fuerte y autónomo. El beneficio es doble y profundo. Por un lado, desarrollamos una disciplina férrea, una capacidad de dominar nuestros deseos en lugar de ser esclavos de ellos. Esta autodisciplina se irradia a todas las áreas de nuestra vida, mejorando concentración, productividad y toma de decisiones. Por otro lado, la abstinencia voluntaria nos enseña a apreciar lo que tenemos con gratitud renovada. Cuando nos privamos de un lujo, por pequeño que sea, su retorno se siente como un regalo, no como un derecho. La comida sencilla se vuelve un banquete después de un ayuno, el calor de un hogar, un refugio bendito tras una caminata bajo el frío. Esta práctica es una preparación invaluable para los desafíos mayores e inevitables de la vida. Si somos capaces de soportar voluntariamente una ducha fría o un breve ayuno, ¿cuánto más preparados estaremos para enfrentar una pérdida, un revés profesional o una enfermedad inesperada? Es la visualización negativa puesta en acción, una manera de ensayar la adversidad antes de que nos golpee sin previo aviso. Al exponernos a pequeñas dosis de incomodidad, nos desensibilizamos, construimos resiliencia psicológica y reducimos el impacto emocional cuando la verdadera prueba llega. En última instancia, la disciplina de la abstinencia voluntaria nos conecta con la esencia de la libertad estoica, no ser perturbados por lo externo. Nos enseña que la felicidad no reside en la posesión constante, sino en la capacidad de estar contentos con lo que la vida nos presente, incluso con la ausencia. Es un recordatorio de nuestra propia suficiencia, de la fuerza intrínseca que reside en nuestro interior. Así, al privarnos conscientemente, paradójicamente nos enriquecemos, forjando un espíritu inquebrantable, agradecido, y eternamente preparado para cualquier marea que el destino decida traer. Hemos explorado la fortaleza que nace de la abstinencia voluntaria, esa capacidad de decir no a los pequeños placeres para fortalecer el espíritu. Ahora elevamos la apuesta, adentrándonos en una práctica que, a primera vista, podría parecer contraintuitiva, incluso oscura: la visualización negativa. Lejos de ser un ejercicio de pesimismo, esta es una de las herramientas más potentes y liberadoras del arsenal estoico, una técnica milenaria diseñada no para deprimirnos, sino para forjar una gratitud inquebrantable y una serenidad profunda frente a la inevitable impermanencia de la vida. Es un antídoto silencioso contra el temor,
una preparación mental que nos ancla firmemente en el valor de lo que poseemos. ¿En qué consiste esta práctica? Dedicar tiempo, consciente y deliberadamente, a imaginar la pérdida de aquello que más valoramos. Piense en su salud, en la presencia de sus seres queridos, en ese objeto que tanto aprecia o en la comodidad de su hogar. Ahora, en el santuario de su mente, visualice la ausencia de todo ello. Imagínese despertando sin la vista, sin el amor de su pareja, sin su casa. No es para morar en el dolor, sino para confrontar la fragilidad de nuestra existencia y la naturaleza transitoria de todo, liberándonos de la ilusión de permanencia que a menudo damos por sentada. El propósito, paradójicamente, es generar una oleada de gratitud profunda y sincera por lo que sí tenemos en este preciso instante. Al contemplar la posibilidad de la pérdida, el cerebro revalora automáticamente cada bendición. Esa taza de café caliente, el sonido de la risa de un hijo, la capacidad de caminar sin dolor, la simple calidez de una manta, todo adquiere una nueva dimensión de valor y aprecio. Lo que antes era ordinario y pasaba desapercibido, se transforma en un tesoro precioso, un regalo efímero que estamos teniendo el privilegio de experimentar justo ahora. Esta gratitud no es superficial, es visceral, arraigada en la comprensión de la vulnerabilidad de nuestra fortuna. Más allá de la gratitud inmediata, la visualización negativa actúa como un escudo psicológico. Al ensayar mentalmente la adversidad, nos volvemos más resilientes y menos susceptibles al shock emocional, cuando las pérdidas inevitables realmente ocurren. Los estoicos entendieron que el sufrimiento a menudo no proviene del evento en sí, sino de nuestra reacción a él, de la sorpresa y la resistencia a lo que ya es. Al predigerir la posibilidad de la pérdida, mitigamos su impacto futuro, no porque nos volvamos insensibles, sino porque hemos entrenado nuestra mente para aceptar la realidad de la impermanencia y encontrar la paz incluso ante la ausencia. Es un entrenamiento para el alma, una vacuna contra la desesperación. Esta práctica complementa la reflexión diaria y la abstinencia. Mientras el diario corrige el rumbo y la ascesis fortalece la voluntad, la visualización negativa nos enseña a amar lo que tenemos con intensidad renovada, liberándonos del apego y el miedo a la pérdida. Nos prepara para vivir plenamente, anclados en el presente, apreciando cada momento como un regalo efímero. De aquí, la transición es natural hacia la atención plena, donde la apreciación del presente se convierte en el foco central, una vez confrontada y aceptada la sombra de la ausencia. La descripción resalta que el objetivo es forjar una resiliencia inquebrantable, una fortaleza que no se doblega ante la adversidad. Pero existe otra disciplina, más sutil y aún más profunda, que nos invita a un viaje hacia el interior, a un anclaje justo donde la verdadera libertad reside, el presente. Nos adentramos ahora en la práctica 5, ancla en el presente, donde la prosoché nos espera. Imaginen un velo que se descorre lentamente, revelando la intrincada maquinaria de nuestra mente. La prosoché, o atención plena, no es mera técnica, es una llave ancestral que abre las puertas de la percepción. Los estoicos, maestros de la serenidad en el caos, comprendieron su poder. Para ellos no se trataba de evadir el mundo, sino de habitarlo con vigilancia constante, una mirada penetrante sobre cada pensamiento, cada juicio que emergía del ser. Era una centinela interna, siempre alerta, siempre presente. ¿Cuántas veces nos hemos perdido en el laberinto de lo que fue o lo que será, dejando escapar el único momento que realmente poseemos? La mente, como un río caudaloso, arrastra consigo un sinfín de pensamientos, preocupaciones y fantasías, fragmentando nuestra atención y diluyendo nuestra capacidad de actuar con propósito.
La prosoché nos ofrece un faro en esa niebla, una invitación a regresar una y otra vez al aquí y a la ahora. Para cultivar esta atención plena no necesitamos rituales complejos ni lugares sagrados. La práctica comienza con lo más elemental, con el aliento que nos une a la vida misma. Siéntense cómodos, cierren los ojos si lo desean y simplemente observen. Sientan el aire fresco al entrar, la ligera expansión del abdomen, el suave suspiro al exhalar. No intenten controlar la respiración, solo sean testigos de su ritmo natural. Cuando la mente divague, y lo hará, es su naturaleza, con la misma gentileza con la que una hoja cae de un árbol, tráiganla de vuelta a la sensación del aire entrando y saliendo. Este simple acto es un ancla poderosa, un recordatorio constante de nuestra presencia. Pero la prosoché no se limita a la meditación formal. Se extiende a cada rincón de nuestra existencia. Elijan una tarea cotidiana, algo tan mundano como lavar los platos, beber una taza de té o caminar por la calle. En lugar de permitir que la mente salte de un pensamiento a otro, sumérjanse por completo en la experiencia. Sientan la temperatura del agua, el roce de la esponja, el aroma del jabón. Perciban el calor de la taza entre sus manos, el sabor de la infusión, la textura de la cerámica. Observen los colores del mundo, los sonidos, las sensaciones bajo sus pies. Al infundir cada acción con esta atención plena, transformamos lo ordinario en extraordinario. La dispersión mental disminuye, el ruido interno se apacigua. Las decisiones que tomamos dejan de ser reacciones impulsivas y se convierten en elecciones conscientes, nacidas de una claridad profunda. Esta vigilancia constante, este anclaje en el presente, no es solo un ejercicio para la mente, es una preparación para el alma. Nos enseña a ver la realidad tal cual es, sin los filtros distorsionadores de nuestros deseos o aversiones. Y es precisamente esta capacidad de percibir el presente con una conciencia cristalina lo que sienta las bases para la siguiente gran enseñanza: la aceptación del destino tal como viene, sin resistencia, con la sabiduría que solo la presencia puede otorgar. Es en este ancla donde encontramos la verdadera libertad. Si la atención plena, la prosoché, nos ancla firmemente en el presente, permitiéndonos observar nuestros juicios y percepciones sin apego, entonces la siguiente práctica nos invita a ir un paso más allá en esa aceptación radical del ahora. No se trata solo de observar lo que es, sino de abrazarlo, de amarlo con una pasión inquebrantable. Esta es la esencia de amor fati, el amor al destino, una de las piedras angulares del pensamiento estoico, una filosofía que transforma la resignación en una afirmación jubilosa de la vida en su totalidad. No es una mera aceptación pasiva de lo inevitable, sino una devoción activa y consciente a cada evento, cada desafío, cada alegría que se manifiesta en nuestro camino. Amor fati nos pide que miremos los hilos del tapiz de nuestra existencia y en lugar de lamentar los nudos o las imperfecciones, reconozcamos que cada uno de ellos contribuye a la intrincada belleza del diseño final. Significa comprender que aquello que percibimos como malo o desafortunado no es un error del universo, sino una parte integral del orden cósmico, una lección disfrazada, una oportunidad de crecimiento que, sin ese velo de adversidad, quizás nunca habríamos buscado ni encontrado. Es la convicción profunda de que, incluso en el caos aparente, existe una lógica superior, una sabiduría que trasciende nuestra comprensión limitada y nos moldea para convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Al adoptar esta perspectiva, nos liberamos de las cadenas de la queja y el resentimiento, esos venenos silenciosos que corroen el alma. ¿De qué sirve lamentarse por lo que ya ha sucedido, por lo que está fuera de nuestro control?
El amor fati no es un llamado a la indiferencia, sino a una forma más elevada de compromiso con la vida. Nos invita a dejar de luchar contra la realidad, a soltar la resistencia que solo genera sufrimiento y a canalizar esa energía en la adaptación, en la búsqueda de soluciones y en la transformación interna. Nos enseña que la verdadera libertad no reside en cambiar el mundo para que se adapte a nuestros deseos, sino en cambiar nuestros deseos para que se adapten al mundo. Cada obstáculo, cada revés, deja de ser una barrera infranqueable y se convierte en un trampolín, una invitación a la creatividad y a la resiliencia. La pérdida se transforma en un recordatorio de la preciosidad de lo que una vez tuvimos. El fracaso en una lección invaluable sobre el camino hacia el éxito. Y el dolor en un maestro que profundiza nuestra empatía y nuestra comprensión de la condición humana. Con amor fati, no solo toleramos la adversidad, sino que la abrazamos, la honramos, la vemos como una forja que templa nuestro espíritu y nos prepara para los desafíos futuros, fortaleciendo nuestra voluntad y nuestra sabiduría. Esta práctica de amar nuestro destino, de abrazar cada faceta de nuestra existencia, se entrelaza de manera inseparable con la conciencia de nuestra propia mortalidad. Solo cuando reconocemos la finitud de nuestro tiempo, la impermanencia de todo lo que nos rodea, podemos apreciar verdaderamente cada momento, cada experiencia, cada suspiro como un regalo precioso. El amor fati nos prepara para enfrentar el fin con la misma serenidad y aceptación con la que enfrentamos cada día, sabiendo que la muerte no es un error, sino la culminación natural de un ciclo, una parte esencial de ese mismo destino que hemos aprendido a amar. Es esta profunda conexión la que exploraremos a continuación. La aceptación del destino, el amor fati, nos sumerge en el fluir de la existencia, abrazando cada momento como parte intrínseca de nuestro camino. Pero hay una verdad aún más fundamental, una realidad ineludible que paradójicamente puede ser la fuente más potente de vida y propósito, la conciencia de nuestra propia mortalidad. Esta es la esencia de Memento Mori, una práctica estoica que, lejos de ser un presagio lúgubre, se erige como un faro para vivir con una intensidad y una autenticidad que pocos logran. Es el recordatorio constante de que nuestro tiempo es finito, un eco silencioso que nos impulsa a no dar por sentada cada amanecer. Para muchos, pensar en la muerte evoca miedo o tristeza, pero los estoicos la veían como una herramienta liberadora. Al contemplar nuestra finitud, las preocupaciones triviales se desvanecen, revelando la verdadera jerarquía de lo que importa. Realmente vale la pena aferrarse a rencores o a ansiedades futuras, cuando la arena de nuestro reloj vital se escurre sin piedad. Memento Mori nos obliga a confrontar esta pregunta, a despojarnos de lo superfluo y a enfocar nuestra energía en aquello que realmente nutre nuestra alma, nuestras relaciones y nuestro legado. Es un filtro implacable que destila la esencia de estar vivo. Esta perspectiva no es una invitación a la desesperación, sino a una urgencia vital, a una acción consciente y deliberada. Si cada día pudiera ser el último, ¿cómo lo viviríamos? ¿Qué palabras no dichas pronunciaríamos? ¿Qué sueños postergados perseguiríamos? Memento Mori nos exige dejar de posponer la felicidad, la gratitud y la búsqueda de nuestro propósito. Nos empuja a construir el valor, a cultivar la virtud y a experimentar la belleza del mundo, ahora, no en un futuro incierto que quizás nunca llegue. Es un llamado a la valentía de vivir plenamente, sin arrepentimientos. Integrar Memento Mori en la vida diaria no requiere rituales complejos. Puede ser tan simple como tomar un momento cada mañana para reflexionar sobre la impermanencia de todo, incluso de nosotros mismos.
Imaginar que este día es un regalo único, no una mera repetición del anterior. Podemos llevar un pequeño objeto que nos recuerde esta verdad, o simplemente internalizar la frase carpe diem con una profundidad estoica. Aprovechar el día para la virtud y el bien. Practicar la gratitud por cada respiración, por cada interacción, por la simple oportunidad de existir. Al abrazar la certeza de nuestra propia disolución, paradójicamente nos liberamos. El miedo a la muerte disminuye porque hemos aprendido a vivir. Nos volvemos más resilientes ante las adversidades, sabiendo que en el gran esquema de las cosas, incluso nuestros problemas más acuciantes son pasajeros. Esta conciencia de la finitud no solo nos ancla en el presente con una apreciación renovada, sino que también nos prepara para la siguiente práctica, la de elevarnos por encima de nuestras preocupaciones cotidianas y ver nuestros desafíos desde una perspectiva cósmica, una mirada que empequeñece lo que nos aflige y nos conecta con algo mucho mayor. Desde la urgencia del presente que nos impone el memento mori, ascendemos ahora a una nueva cumbre, una atalaya desde la cual la existencia misma se revela en su majestuosa e indiferente inmensidad. Esta es la práctica del ojo del águila, la perspectiva cósmica, una invitación a elevarnos por encima del fragor de nuestras batallas cotidianas y contemplar la vastedad del universo, y con ella, la insignificancia de nuestro propio ego. No se trata de negar la realidad de nuestros problemas, sino de reubicarlos, de verlos no como montañas insuperables que bloquean nuestro horizonte, sino como pequeños guijarros en una playa infinita, o quizás como meras motas de polvo en el vasto lienzo estelar. Es un ejercicio mental de alejamiento, un zoom out radical que transforma la magnitud percibida de nuestras preocupaciones. Imagina por un instante que te elevas, no solo por encima de tu ciudad, sino de tu continente, de tu planeta. Desde la órbita terrestre, las fronteras se disuelven. Los conflictos humanos parecen absurdos destellos en la superficie de un orbe azul y verde. Tus propias tribulaciones, aquellas que ahora te parecen abrumadoras, se encogen hasta casi desaparecer. Esa discusión que te consume, ese plazo que te angustia, la crítica que te hirió. ¿Qué son frente a la danza de las galaxias, el nacimiento y muerte de estrellas, o la deriva silenciosa de los cometas a través de eones? Esta visión no busca minimizar tu dolor, sino desinflar el poder que le otorgamos al ego, a esa voz interna que clama ser el centro de todo. Al reconocer nuestra diminuta, pero preciosa, existencia en el contexto cósmico, cultivamos una humildad profunda y liberadora. La arrogancia de creer que nuestros problemas son el epicentro del universo se disipa, dejando espacio para una serenidad que trasciende la ansiedad. Comprendemos que somos parte de algo mucho más grande, un intrincado tapiz de vida y muerte, de creación y destrucción, donde nuestros dramas personales son apenas una hebra. Esta perspectiva nos ayuda a soltar el control sobre lo incontrolable, a aceptar la impermanencia y a encontrar paz en la vastedad indiferente del cosmos. En medio del tráfico infernal, cuando la frustración amenaza con consumirte, o ante una noticia desalentadora que parece derrumbar tus planes, cierra los ojos por un instante. Respira hondo e invoca mentalmente el ojo del águila. Visualiza tu situación desde arriba, desde muy, muy arriba. Pregúntate, en el gran esquema de las cosas, ¿cuánto importa esto realmente? ¿Es esto un cataclismo cósmico o una pequeña turbulencia en mi viaje por este insignificante planeta? La respuesta, a menudo, es un suspiro de alivio, una desescalada instantánea de la tensión.
Lo que antes era una emergencia vital se convierte en un inconveniente manejable, una anécdota en el vasto libro de tu existencia. Esta capacidad de reencuadrar la realidad es una herramienta poderosa para nuestra paz mental. Al practicar regularmente esta elevación de la perspectiva, nuestros problemas no solo se reducen en tamaño, sino que comenzamos a discernir con mayor claridad lo que verdaderamente merece nuestra energía y atención. La niebla de la preocupación se disipa, revelando la esencia de lo que importa y relegando lo trivial a su justo lugar. Nos preparamos así para la siguiente práctica, que nos enseñará a afinar aún más este discernimiento, a separar el grano de la paja, a entender que la mayoría de nuestras ansiedades son, en realidad, fantasmas creados por una mente que se niega a ver más allá de su propio ombligo. El ojo del águila nos da la primera lección. Todo es menos de lo que parece, si lo miras desde la distancia correcta. El velo del tiempo se despliega, revelando una verdad que a menudo ignoramos. Una sabiduría oculta en la aparente sencillez de lo que no nos importa. Tras explorar la urgencia del presente, nos adentramos ahora en un arte aún más sutil, la indiferencia selectiva. Esta es la práctica 9, la sabiduría de ignorar. Los estoicos, maestros de la serenidad, nos legaron el concepto de adiáfora o indiferentes. No son ni buenos ni malos en sí mismos, sino cosas externas que no contribuyen directamente a nuestra virtud o a nuestra paz interior. Piensa en la fama, la riqueza, el placer desmedido, la belleza física o incluso la salud. Son aspectos de la vida que a menudo perseguimos con vehemencia, creyendo que en ellos reside nuestra felicidad. Sin embargo, los estoicos nos invitan a despojarnos de este apego. ¿Por qué? Porque al aferrarnos a lo que no está bajo nuestro control, nos convertimos en esclavos de la fortuna, vulnerables a cada capricho del destino. La indiferencia selectiva no es apatía. Es una elección consciente y poderosa. Es la decisión de no invertir nuestra energía emocional en aquello que, en última instancia, no define nuestro carácter ni nuestra esencia. Si la fama llega, bienvenida sea, pero no permitas que su ausencia te perturbe. Si la riqueza fluye, úsala con sabiduría, pero no dejes que su pérdida te destruya. El placer es una sensación fugaz. La virtud, un estado del ser. Al liberarnos del yugo de estas cadenas invisibles y sutiles, recuperamos nuestra soberanía interna, nuestro hegemonicón. Pero la distinción es crucial. Dentro de los adiáfora existen los indiferentes preferibles y los indiferentes despreferibles. La salud, la riqueza moderada, una buena reputación son preferibles. No son virtudes, pero facilitan la práctica de la virtud. Es natural preferir la salud a la enfermedad, la abundancia a la pobreza. Sin embargo, esta preferencia no debe transformarse en apego. Si la enfermedad golpea, nuestra virtud no disminuye. Si la pobreza nos acecha, nuestra integridad permanece intacta. El sabio estoico acepta lo que el destino le depara, sin lamentarse por la ausencia de lo preferible, ni regocijarse excesivamente por su presencia. Mantiene una actitud de desapego equilibrado, una ecuanimidad, que es el sello de una mente libre. Esta sabiduría de ignorar lo que no importa nos libera para enfocarnos en lo que sí, nuestras elecciones, nuestras intenciones, nuestra capacidad de actuar con razón y virtud. Y es aquí donde la indiferencia selectiva se conecta con el servicio. Al no estar atados por la búsqueda egoísta de fama o riqueza, nuestra mente se aclara. Podemos ver con mayor nitidez cómo nuestras acciones impactan a otros. La verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en cómo contribuimos al bienestar colectivo.
Al desapegarnos de los adiafora que nos distraen, abrimos espacio en nuestro corazón para la compasión, para la acción desinteresada. Nos volvemos instrumentos de un bien mayor, no por la promesa de recompensa externa, sino por la intrínseca bondad de la acción misma. La indiferencia selectiva, lejos de aislarnos, nos ancla más profundamente en la humanidad, permitiéndonos servir con una pureza de intención que solo la verdadera libertad del apego puede otorgar. Habiendo discernido entre lo que realmente importa y lo que es meramente indiferente, lo que nos acerca a la virtud y lo que solo distrae, llegamos a la culminación de nuestras prácticas, la filantropía. No es simplemente un acto de caridad, sino la manifestación más elevada de nuestra conexión inherente con la humanidad, el amor profundo por nuestros semejantes. Los estoicos entendían que somos ciudadanos de un cosmos, no solo de una ciudad o nación. Nuestra naturaleza racional y social nos impele a reconocer en cada ser humano una chispa de la misma razón divina que reside en nosotros, un hermano en la vasta comunidad global. Ignorar este lazo es ignorar una parte fundamental de nuestra propia esencia. Esta visión cósmica no es una abstracción distante, sino un llamado a la acción. Servir a los demás no es una obligación impuesta desde fuera, sino una expresión natural de nuestra propia constitución. Así como la mano sirve al cuerpo sin pedir recompensa, porque es parte de él, nosotros, como partes intrínsecas del tejido social, encontramos nuestro propósito más profundo al contribuir al bienestar colectivo. Es en este servicio desinteresado donde nuestra razón se alinea con nuestra naturaleza social, donde la virtud se hace tangible y la sabiduría encuentra su eco más resonante. Es el reconocimiento de que nuestra propia felicidad está intrínsecamente ligada a la prosperidad de todos. Las formas de practicar esta filantropía son tan diversas como las estrellas en el cielo nocturno. No se trata de gestos grandiosos que exigen reconocimiento, sino de la silenciosa y constante labor de tejer la red de la comunidad. Puede manifestarse en una palabra amable que ilumina un día sombrío, en la escucha atenta que valida una existencia, en el voluntariado que fortalece los cimientos de nuestro entorno, o en la simple honestidad en nuestras interacciones diarias. Cada pequeño acto de bondad, de apoyo, de justicia, es un ladrillo en la construcción de un mundo más virtuoso, un reflejo de nuestra propia evolución moral. Es el arte de vivir para el bien común, no solo para el propio. Y aquí reside la paradoja más profunda. Al extender nuestra ayuda y compasión hacia los demás, no solo beneficiamos a la sociedad, sino que en un giro casi místico enriquecemos nuestra propia vida de maneras incalculables. La experiencia de servir desinteresadamente infunde un sentido de propósito que trasciende lo efímero, una profunda gratificación que ninguna posesión material puede igualar. Nos libera del yugo del egoísmo, expande nuestra perspectiva y nos ancla en una realidad de interconexión. La tranquilidad que emana de saber que hemos contribuido, por pequeña que sea nuestra acción, a aliviar el sufrimiento o a promover la justicia, es una forma pura de eudaimonia, la prosperidad del alma. Esta décima y última práctica, la filantropia, no es un epílogo, sino la esencia misma de una vida estoica plena. Es la culminación de un viaje de autoconocimiento y autodisciplina, el punto donde la teoría se funde con la acción, y la filosofía se convierte en una fuerza viva. Al abrazar el servicio a la comunidad, no solo estamos aplicando los principios que hemos explorado, sino que encarnamos la virtud en su forma más elevada. Nos hemos preparado, hemos discernido, hemos reflexionado. Ahora es el momento de integrar todas estas enseñanzas en una rutina diaria, de vivir con intención, de ser el cambio que deseamos ver,
un faro de razón y compasión en la oscuridad. Se detalla cómo distinguir entre los indiferentes preferibles, salud, riqueza, y los indiferentes despreferibles, enfermedad, pobreza, reconociendo que ninguno de ellos por sí mismo define nuestra virtud o felicidad. La sabiduría reside en no apegarse a cosas externas que no contribuyen a nuestra virtud ni a nuestra paz interior, como la fama, la riqueza o el placer excesivo. Es un arte sutil el de discernir qué merece nuestra atención y qué debe ser liberado al vasto océano de lo indiferente. Pero, ¿cómo se teje esta sabiduría ancestral junto con las otras 9 prácticas estoicas en el tapiz de nuestra existencia moderna? La respuesta no reside en un manual rígido, sino en un susurro constante que nos invita a la coherencia, a integrar estos principios no como meras ideas, sino como el pulso de nuestra vida diaria. Imagina el amanecer. Antes de que el mundo exterior irrumpa con sus demandas, tómate un momento. La meditación matutina, la visualización de los desafíos venideros y la gratitud por lo que tienes son anclas poderosas. No se trata de horas de contemplación, sino de microprácticas. Un minuto de respiración consciente, una reflexión sobre una cita de Séneca mientras preparas el café. Pequeños hilos que al entrelazarse con intención forman una cuerda robusta que te sostendrá a lo largo del día. A lo largo de las horas, la vida nos bombardea con pruebas. Aquí es donde la práctica de la dicotomía del control se vuelve tu escudo invisible. ¿Un email frustrante? ¿Un retraso inesperado? Pregúntate, con una calma serena, ¿está esto bajo mi control? Si no, la sabiduría de ignorar, la adiafora, te libera de su carga. Si sí, enfoca tu energía en la acción virtuosa, en lo que puedes influir con razón y coraje. Establece recordatorios sutiles, una nota discreta en tu escritorio, una alarma silenciosa en tu teléfono que te impulse a la autorreflexión. Estos no son grilletes, sino guías hacia la libertad interior, faros en la niebla de la distracción. Al caer la noche, la revisión del día se convierte en tu espejo más honesto. ¿Actué con virtud? ¿Dónde pude haber mejorado? No con un juicio severo, sino con una curiosidad benevolente y un deseo genuino de crecimiento. Esta autoevaluación no es un examen, sino una oportunidad para aprender y refinar tu carácter. Es el momento de la premeditatio malorum, de anticipar los desafíos futuros con una calma premonitoria y de practicar la gratitud por las lecciones aprendidas, incluso las más difíciles. El camino hacia la coherencia no es una carrera de velocidad, sino una maratón de paciencia y persistencia. Empieza poco a poco. Elige 1 o 2 prácticas que resuenen contigo y concéntrate en ellas durante una semana. Luego, cuando sientas que se han arraigado, añade otra. Habrá días de tropiezos, momentos en que la filosofía parezca distante, cuando las emociones tomen el control y la razón se nuble. Eso es parte intrínseca del viaje. El estoicismo no es una utopía inalcanzable, sino una brújula para navegar la complejidad de la existencia humana. No es una filosofía para estudiar en la quietud de una biblioteca, sino para vivir en el fragor de la vida cotidiana. Es un arte, el arte de la coherencia, que se perfecciona con cada aliento, con cada elección consciente, transformando la teoría en una existencia plena y significativa. Es un misterio que se revela a través de la acción, un susurro que se convierte en la melodía de una vida vivida con propósito, donde cada paso, cada pensamiento, cada reacción se alinea con la sabiduría de los antiguos, forjando un ser inquebrantable ante las vicisitudes del destino. Aun con la mejor de las intenciones, el camino estoico, como todo sendero de automejora, no está exento de trampas.
La procrastinación se arrastra, la duda susurra y la disciplina se tambalea. Es fácil ver estas dificultades como fallos personales o como prueba de que la filosofía no funciona. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a reinterpretar estos obstáculos. No son fracasos, sino oportunidades cruciales para fortalecer nuestra prohairesis, nuestra capacidad de elegir la respuesta adecuada. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra práctica, a forjar un carácter más resiliente y a entender el progreso como un proceso continuo, no un destino. La procrastinación, por ejemplo, es más que postergar. Es un juicio erróneo sobre el esfuerzo o el malestar. Al enfrentarla, aplicamos prosoche, examinando el impulso y eligiendo conscientemente la acción virtuosa. Es una oportunidad para demostrar que somos dueños de nuestras elecciones. La duda, por otro lado, a menudo surge de la inseguridad sobre la aplicación de los principios. Aquí, la reflexión y el autoexamen son vitales. Juzgamos correctamente lo que está en nuestro control. ¿Nuestras acciones se alinean con nuestros valores? Un diario estoico se convierte en un espejo para confrontar estas sombras, ajustando el rumbo con sabiduría, no con autocrítica paralizante. Mantener la disciplina es una batalla recurrente. No se trata de perfección inalcanzable, sino de una serie constante de pequeñas elecciones y esfuerzos. Los estoicos entendieron que la disciplina es un músculo que se fortalece con el uso diario, la consistencia, no la intensidad. Otro malentendido frecuente es la apateia estoica, confundida con la supresión emocional. Lejos de eso, apateia es la libertad de las pasiones irracionales que nos esclavizan, como el miedo o la ira descontrolada. Es la serenidad que nos permite sentir y procesar emociones racionalmente, sin que dicten nuestro comportamiento ni perturben nuestra paz interior. También se ha distorsionado el estoicismo como una filosofía de fatalismo pasivo, donde uno simplemente acepta el destino sin intentar influir. Esto es una profunda equivocación. Los estoicos abogaban por la acción virtuosa en lo que está en nuestro control: juicios, intenciones y acciones. La aceptación se reserva para lo que está fuera de nuestro poder, liberándonos de frustraciones inútiles y permitiéndonos enfocar nuestra energía eficazmente. No es resignación, sino una estrategia inteligente para vivir. Buscar la excelencia moral, contribuir al bien común y mejorar constantemente son actos intrínsecamente activos y comprometidos, reflejando una profunda responsabilidad personal y social ante el mundo. En última instancia, el camino estoico es un proceso continuo de aprendizaje y mejora, no una meta estática. Los obstáculos no son señales de fracaso, sino recordatorios de nuestra humanidad y oportunidades para aplicar y refinar nuestros principios. La clave para superarlos reside en la persistencia, la autocompasión y una comprensión clara de que el progreso es incremental. El estoicismo se adapta a la vida moderna precisamente porque reconoce la imperfección inherente y ofrece un marco robusto para navegarla con propósito. Cada vez que rompemos una barrera interna, no solo fortalecemos nuestro carácter, sino que reafirmamos la capacidad de la razón para guiarnos hacia una vida más virtuosa. Pero, ¿por qué esta búsqueda de coherencia, esta danza con la sabiduría antigua, es tan vital ahora en la vorágine del siglo XXI? Nuestro mundo, un tapiz de pantallas y notificaciones, nos envuelve en una paradoja: más conectados, pero a menudo más solos, más abrumados. La información fluye desbordada. El estrés digital erosiona nuestra paz y la comparación social, alimentada por algoritmos, socava nuestra autoestima, sumiéndonos en insatisfacción. En este escenario de ruido y prisa, la voz silenciosa del estoicismo
resonando a través de milenios, emerge como un ancla, una brújula para el alma moderna. Los principios estoicos, lejos de ser meras reliquias filosóficas, se revelan como herramientas sorprendentemente prácticas para navegar los desafíos contemporáneos. La dicotomía del control, por ejemplo, nos enseña a discernir implacablemente entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Esta práctica libera una cantidad inmensa de energía mental, desviándola de la ansiedad inútil sobre lo incontrolable hacia la acción constructiva en lo que sí podemos influir. Frente a la sobrecarga de información, el estoicismo nos invita a la atención plena, a filtrar el ruido externo y a enfocarnos en lo esencial, cultivando una claridad mental que es un lujo en nuestra era de distracciones. Y contra la tiranía de la comparación social, nos recuerda que nuestra valía reside en nuestro carácter interno, en nuestras virtudes, no en la aprobación ajena o en las apariencias superficiales que proyectamos. Observamos cómo figuras actuales, desde innovadores tecnológicos que manejan la presión constante, hasta artistas que hallan calma creativa en el caos, o líderes que enfrentan la incertidumbre global con ecuanimidad, aplican, sin etiquetarlo, estos principios estoicos. Su resiliencia no es una coincidencia, sino el fruto de una disciplina mental que les permite mantener la serenidad ante la adversidad y la claridad de propósito en un mundo volátil. Han comprendido que el éxito duradero no se mide solo por logros externos, sino por la fortaleza interna y la capacidad de adaptarse. El estoicismo no es, ni debe ser, un dogma rígido, una reliquia polvorienta de un pasado distante. Es una herramienta dinámica, un arte en constante evolución que nos invita a esculpir nuestra propia versión de la virtud y la serenidad. Es un diálogo perpetuo consigo mismo y con el universo, una invitación a la introspección y a la acción deliberada. Cada desafío moderno, tentación digital o juicio externo, se convierte en oportunidad para aplicar estos principios, afinar nuestra percepción y fortalecer nuestro espíritu. Así, el estoicismo se revela no como un destino, sino como un viaje incesante de crecimiento, una senda iluminada por la razón y la autodisciplina que nos guía hacia una existencia más plena y significativa en la complejidad del siglo XXI. La adaptabilidad del estoicismo al siglo XXI nos revela una verdad fundamental. No es un puerto seguro, sino un vasto océano a navegar. No existe un punto final donde uno se proclame maestro estoico, libre de toda perturbación. La verdadera maestría reside en la comprensión de que el viaje es perpetuo, un sendero iluminado por la autoconciencia y la voluntad constante de mejorar. Cada nueva ola se enfrenta con serenidad, forjada en la práctica diaria. Es un compromiso con la evolución personal, donde cada paso nos acerca no a la perfección, sino a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. Esta búsqueda incesante nos invita a redefinir la maestría. No es un estado inmutable de sabiduría, sino la dedicación inquebrantable a los principios, la voluntad de examinar nuestras reacciones y la humildad para reconocer que siempre hay algo más que aprender. La práctica estoica es un gimnasio mental y espiritual donde cada día se levantan pesas distintas. Paciencia ante la frustración, gratitud ante la adversidad, compasión ante el juicio. Es un arte que se perfecciona no con la ausencia de fallos, sino con la persistencia en volver a intentarlo, ajustar el rumbo y aprender de cada tropiezo. Los desafíos, lejos de ser obstáculos, se transforman en las lecciones más valiosas de este viaje. Cada duda o fracaso es una invitación a profundizar en la dicotomía del control, a aplicar la premeditatio malorum, a recordar la transitoriedad de lo externo. La disciplina no es un yugo,
sino una brújula que nos guía a través de las tormentas, recordándonos que nuestra verdadera fortaleza reside en nuestro carácter y en cómo elegimos responder. Es en la fragua de la dificultad donde nuestra resiliencia se templa y nuestra sabiduría se afila, preparándonos para las pruebas venideras. Mantener la motivación a largo plazo en este camino, sin fin, requiere una conexión profunda con el propósito. No buscamos aprobación externa ni validación social, sino la paz interior que emana de vivir en armonía con la razón y la virtud. La recompensa no es un trofeo, sino el proceso mismo, claridad mental, ecuanimidad ante la incertidumbre y libertad de pasiones desordenadas. Es un motor que se alimenta de la curiosidad intelectual, del deseo de ser una mejor versión de uno mismo, no para otros, sino para la propia conciencia. La persistencia se nutre de la comprensión de que cada día es una nueva oportunidad para practicar, crecer y vivir con mayor autenticidad. Así, el estoicismo se revela no como una doctrina estática, sino como una danza perpetua con la vida, una filosofía viva que respira y evoluciona con nosotros. Es la promesa de un crecimiento continuo, donde la línea de meta se disuelve en el horizonte, invitándonos a seguir adelante, siempre aprendiendo, adaptándonos, aspirando a la sabiduría. La maestría no es un estado final, sino la belleza y profundidad inherentes a la dedicación constante, al viaje ininterrumpido hacia una existencia más plena y significativa. En este sendero, la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se transforma dentro de nosotros.